Hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Alfredo Garza Castillón. Estudio Relaciones Internacionales y yo les voy a hablar del estudio de caso que yo realicé para mi proyecto final, que es el Mercosur, cómo se relaciona el Mercosur y México en la industria automotriz como motor de integración regional. Mi matrícula es 369891 de la materia de tratados internacionales del profesor Vadillo Lucero Joel. Vamos a analizar cómo se relaciona México con con esta alianza que se desarrolla en el sur del continente, que es el Mercosur, y cómo se desenvuelven en el aspecto económico, en su relación que manejan, en cuestión de negocios, cultural, el intercambio que se genera, pero especificándonos un poco más, enfocándonos en el sector automotriz. Ay, perdón. Vamos a empezar con qué es el Mercosur. Vamos a empezar con el origen de cómo se creó esta alianza en el sur del continente. El Mercosur es un proceso de integración regional creado el 26 de marzo de 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su objetivo central es establecer un mercado común que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros, eliminando aranceles internos y adoptando un arancel externo común frente a terceros países. Podemos basarnos, tomar como ejemplo más bien lo que vendría siendo la Unión Europea, eh, que es la cantidad de estos países que no los separa un mar, que están muy pegados, que comparten muchas fronteras, que no están muy alejados territorialmente, que deciden unirse para crear como una alianza básicamente económica donde se trata de impulsar, como reduciendo, o se trata de impulsar el sector económico y cultural a través del intercambio, facilitándolo principalmente, como lo podríamos ver también nosotros en Norteamérica con el TEMEC. De igual forma en la Unión Europea, pues los países que son España, Francia, lo que desarrollaron, pero ahora en el sur del continente de América, facilitar, quitar aranceles, o sea, no quitar, reducir los aranceles, facilitar las exportaciones que se generan, la facilitación de igual forma de trabajo para la gente que es parte de estos países, para si se quieren ir a estudiar a uno de estos países, no sé, si alguien de Brasil se quiere ir a Argentina, facilitar todo este proceso de intercambio de bienes, de gente, eh, para crecer económicamente. También se han unido otros países, como lo podría ser Bolivia, desde el 2015, que se unió desde el 2015, y Venezuela, que se incorporó en el 2012, aunque su participación ha sido suspendida desde el 2016 por incumplimiento de los protocolos democráticos del bloque. Y Bolivia, y pues no es ninguna sorpresa de porque Venezuela ya no es parte de este bloque debido pues al régimen que se estaba llevando a cabo hasta no hace mucho en el país. Ahora vamos a hablar de la estructura institucional del Mercosur, que es el Consejo del Mercado Común, que es el más alto son los que se encargan son los expertos en economía, en relaciones exteriores, los que llevan como análisis económicos, todo este tipo se crean juntas, para discutir todo este tipo de cosas. Es el órgano supremo integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y Economía de los países miembros. Es juntar a los expertos, a los profesionales de todos los países para generar discusiones de cómo se está llevando a cabo este tratado, esta alianza, y analizar posibles nuevas rutas, nuevos mercados y así. El Grupo del Mercado Común es el órgano ejecutivo que coordina las políticas comerciales y aduaneras del bloque. Esto se ve principalmente en lo que vendría siendo las exportaciones, en las aduaneras, las exportaciones, las importaciones que hay, llevar un registro de todo lo que se exporta, se importa, todo lo que llega también, que es a lo que voy a llegar más adelante, de lo que manda también México para allá o otros países a- al Mercosur. Y la Comisión de Comercio administra los instrumentos de política comercial común y el arancel externo, arancel, perdón.
También se le aplican aranceles a los países que no son miembros, pero se trata de facilitar un poco más, como por ejemplo con México, que sí tiene un cierto tipo de tratado legal, por así decirlo, para comercializar con este bloque. Y el Parlamento del Mercosur es la instancia de representación legislativa con sede en Montevideo, Uruguay. Ah, México y su relación comercial. México no es miembro pleno del Mercosur, pero mantiene una relación estratégica con el bloque a través del Acuerdo de Complementación Económica llamado AC-55, que fue firmado en 2002 y actualizado en años posteriores. Este acuerdo establece preferencias arancelarias para una amplia gama de productos y representa el principal instrumento jurídico que regula el intercambio comercial entre México y los países del Mercosur. Si bien México, como les comentaba, no es parte del Mercosur, llevas una alianza hasta cierto punto para nosotros también negociar con estos países, mandar productos, exportar, recibir, todo este tipo de cosas. Y yo creo que lo que genera que estos países estén tan interesados en México es lo siguiente, no nomás el Mercosur, también otras alianzas como la Unión Europea, los países asiáticos, como podría ser China, Japón, Rusia, y es que México cuenta con una posición territorial en el mundo muy importante, y cuál es que es vecino de Estados Unidos, que pues es la máxima potencia económica y militar del mundo. Es el país más influyente del mundo, y México cuenta con un tratado como lo que es el Mercosur en en América del Sur, pero en Norteamérica es el TEMEC, que es la alianza que hay entre los países de Norteamérica, que están conformados por México, Estados Unidos y Canadá. Y eso hace que muchos países vean a México como un socio muy importante estratégicamente, por la facilidad que México puede llegar a tener, que tiene más bien, para exportar o importar cosas hacia los Estados Unidos y Canadá. Y esto hace que, como les comentaba anteriormente, bloques como el Mercosur, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico estén muy interesados en México. Y no es ningún secreto que México siempre ha sido un país muy neutral en decisiones políticas, como en bloqueos o cosas así. Es muy neutral, no toma muchas veces bandos de los problemas que pueden llegar a tener los otros países, como por ejemplo Estados Unidos o países de Venezuela. No sé, cualquier país que tenga conflictos, México es muy neutral en este aspecto y trata de siempre llevársela bien con todos, económicamente, en sus relaciones. Si bien a veces hay como choques, México siempre ha sido muy tranquilo, y no es ninguna sorpresa de que México cuenta tratados con acuerdos más bien, si es la palabra, con estos países, pues, la Unión Europea, el Mercosur, con los países nórdicos para generar mayor impulso económico, impulsar todo lo que son los negocios, como por ejemplo la agricultura, todo este tipo de cosas, y eso hace que todos estos países vean a México como un socio muy importante. El Mercosur es un mercado muy grande en cuestión de población. ¿Y por qué? Hay que tener en cuenta que son 5 países, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y pues igual pues llegó en su momento a ser Venezuela, pero son 320 millones de personas en el Mercosur. Es una cantidad de personas muy grande, y territorialmente igual es pues casi toda América del Sur, el Mercosur. Son muchas personas, creo que en comparación cuenta con la misma cantidad de habitantes que Estados Unidos. Es muchísima gente, y esto hace que sea pues un socio muy llamativo para aliarse, debido a la cantidad de gente que hay ahí, para exportar nuestros productos, o de igual forma nosotros para recibir sus productos. Y genera una cantidad de exportaciones anuales, este bloque de 3,2 billones de dólares al año. Y pues el año en el que se firmó el acuerdo que tenemos nosotros con estos países fue en el 2002, que fue el acuerdo comercial bilateral.
y yo les voy a hablar de por qué escogí la industria automotriz. Discúlpenme, me tuve que mover para conectar la computadora y yo les voy a hablar de el por qué la industria automotriz es tan importante en este bloque, en la investigación que yo realicé, ya que este sector es uno de los más importantes en América Latina económicamente. Es de los sectores más dinámicos y estratégicos de América Latina. Brasil es el mayor productor de vehículos de la región y uno de los 10 más importantes del mundo, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay participan activamente en la cadena de valor como proveedores de autopartes, materias primas y componentes especializados. ¿A qué es a lo que me refiero con esta parte de que si bien los carros se hacen en Brasil, este bloque lo que hace es de que no sé, de que ciertas materias como por ejemplo podrían ser el acero, materias primas, metales, todo este tipo de cosas que se utilizan para realizar, no sé, un motor, el aluminio, se exportan, es un ejemplo. Argentina crea aluminio, lo exporta a Brasil, México puede generar acero que lo exporta igualmente a Brasil, se hace la pieza a través del comercio que hay entre estos países para facilitar, porque en el mundo actual ya un país por sí solo es muy difícil que pueda crecer económicamente debido a la competencia que hay, todas las alianzas que hay. Y es súper importante que nosotros como país y los demás países tengamos esta unión, esta cooperación para facilitar e impulsar ciertos comercios como el de los aceros, como en tecnología también, para generar mejores productos e impulsarnos también como en empleo y en otros sectores que tienen que ver con todo este mercado. México, por su parte, es el séptimo productor mundial de autopartes y el cuarto exportador global, con una industria que representa aproximadamente el 3.5 del PIB nacional y genera más de 900,000 empleos directos. Esta convergencia de capacidades productivas convierte a la industria automotriz en el ejemplo perfecto para analizar los beneficios del Mercosur para México. ¿Qué es lo que hacen las empresas automotrices? Principalmente, como les comentaba anteriormente, como por ejemplo Volkswagen, que el Volkswagen Group integra cadenas de suministros entre México y el Mercosur para producción de motores y transmisiones. ¿Qué es lo que hacen? No es de que tengan una empresa como por ejemplo esta que es alemana, no es de que tengan todas sus fábricas en Alemania. ¿Qué es lo que hacen? Crean diferentes tipos de empresas, de maquilas, por así decirlo, de ciertas partes en específico, como por ejemplo lo que son motores, de refacciones, todo este tipo de piezas que generan el carro, de que en México se puede generar las partes del motor, se mandan a Brasil para que se ensamblen y así se crea una cadenita que va generando muchos empleos y se beneficia, por ejemplo, México de igual forma de la producción de estas piezas a gran escala. Se exportan, se mandan a otro país, se asamblan y se venden. Y esto hace que, por ejemplo, comparando la moneda, los precios que generan, que tienen para las empresas crear estos carros, las piezas, es muchísimo más barato hacerlo acá en América del Sur o en México que en países europeos, que no es ningún secreto que es muchísimo más caro y de igual forma todos estos países son muy ricos en minerales, en todo este tipo de cosas, en mano de obra. Y aquí tenemos otros ejemplos como General Motors, que opera plantas en México, Brasil y Argentina con integración regional de autopartes. Stellantis fusionó operaciones en toda la región aprovechando acuerdos arancelarios del bloque, que es también lo que tienen estas empresas. Les sale más fácil y mejor como plan generar este tipo de cosas de este otro lado del continente, porque muchísimas de las marcas que hay en el mundo, las importantes son o chinas o europeas, o también hay americanas,
pero nos estamos enfocando en las extranjeras principalmente, BMW, que también es alemana, y Nissan. Generan todos estos componentes de carros o los carros en sí, generan ya armados todos para exportarlos hacia dónde, que es donde se beneficia principalmente el Mercosur también de su alianza con México, de que es vecino de Estados Unidos, para mandarlos para allá. Se venden a muy buen precio y debido a que la materia prima y la mano de obra es muchísimo más barata en nuestros países latinos, y venderlos a un buen precio en Estados Unidos, exportarlos para allá, genera que se haga muy buen capital. Los beneficios comerciales para México, como les comentaba, el acuerdo comercial de complementación económica AC-55 y las relaciones comerciales con el Mercosur generan beneficios concretos y mediables para las empresas mexicanas, especialmente en el sector automotriz y manufacturero, que se refiere a la mano de obra. Y estos son los principales beneficios identificados en esta investigación que realicé. Es la reducción arancelaria. Como les comentaba, México cuenta con el AC-55, lo que le otorga cierto beneficio arancelario a comparación de otros países para la exportación o importación de cualquier tipo de producto. Principalmente, pues lo estamos enfocando en el automotriz, aunque también hay otros mercados en los que se benefician mutuamente. El acceso a mercados amplios. México accede a un mercado de más de 320 millones de consumidores con poder adquisitivo creciente, que el más importante, hasta cierto punto el más competitivo, es Brasil. Como principal economía del bloque, representa por sí solo un mercado de más de 210 millones de personas, con una clase media en expansión que demanda vehículos de calidad a precios competitivos. Y es en lo que se beneficia México, que tiene un mercado muy amplio con este bloque, de que son 320 millones de personas para mandar todo tipo de productos, no necesariamente nomás carros, refacciones, agricultura, muchísimas cosas, tecnología. Es un mercado muy amplio en el que nos beneficiamos mutuamente. México, pues que cuenta con alianza con muchos otros países, principalmente con Estados Unidos, y nosotros de ellos, ya que son millones de personas. La integración de cadenas de valor. Las empresas mexicanas pueden importar insumos y componentes desde Brasil y Argentina con preferencias arancelarias, reduciendo sus costos de producción. A su vez, exportan vehículos terminados y autopartes de alto valor agregado, creando una cadena de valor regional integrada y eficiente. También la atracción de inversión extranjera, que es de lo más importante que buscan tener estos países, que haya inversión extranjera de empresas chinas, principalmente ahorita que se está dando mucho, que inviertan en países como México, como Brasil, como Argentina, como lo vimos hace poco, de que Argentina se alió con Estados Unidos para exportar carne, todo este tipo de beneficios que buscan, de que vamos a ayudarnos mutuamente, pero vamos a hacerlo de una forma en que nos beneficiemos, o sea, porque si nos ponemos altos aranceles, todo este tipo de cosas, pues va a salir muy caro, y es mejor que se lleve así este tipo de alianzas, de facilitar todo tipo de comercio para generar una buena ganancia para los países y los empresarios que viven en ellos. Beneficios económicos y de manufactura. La relación comercial con el Mercosur genera un impacto económico significativo para México, según los datos de la Secretaría de Economía. Las exportaciones mexicanas al bloque han crecido a una tasa promedio del 8% anual en la última década, impulsadas principalmente por el sector automotriz, que es los carros, el agroalimentario, que es agricultura, que pues, son verduras, frutas, todo este tipo de comida, y de manufacturas avanzadas. El sector automotriz mexicano exporta anualmente más de 500 millones de dólares en vehículos y autopartes hacia Brasil y Argentina, aprovechando las preferencias del AC-55. Este flujo comercial contribuye directamente al superávit en la balanza comercial del sector y genera derrame económico en las regiones industrias de Baja California, Querétaro, Guanajuato y Puebla, que es donde se tienen principalmente pues estas grandes fábricas de piezas o de autos en México, que generan muchísimos empleos en el país. Beneficios para la manufactura, economías de escala. Las empresas mexicanas producen volúmenes mayores al acceder a mercados
ampliado, reduciendo costos unitarios de producción y aumentando su competitividad global. Como les comentaba, México cuenta con mucha materia prima, cuenta con una mano de obra muy barata, lo que facilita y hace que todos estos productos sean muy rentables económicamente debido a sus bajos costos de producción. La transferencia de tecnología, la integración con empresas brasileñas y argentinas facilita el intercambio de tecnologías de manufactura, robótica industrial y procesos de calidad, como lo que son todas estas piezas que hay en las piezas máquinas que hay en las empresas para generar más avances en velocidad, en eficiencia, cómo se intercambian la tecnología y para facilitar todo este tipo de producción. Especialización productiva, México se especializa en vehículos compactos como son las SUVs y autopartes de precisión, mientras Brasil se enfoca en vehículos utilitarios y motores generando complementariedad productiva, de que México crea cierta parte de partes para carros y Brasil crea los motores. ¿Y qué es lo que hacen? Nos unimos, tú generas esta parte del carro, yo genero esta otra, se intercambian, se asamblan y se venden. Acceso a materias primas. Brasil y Argentina son proveedores clave en acero, aluminio, cuero y granos para la industria, abaratando los insumos de la manufactura mexicana. Como les comentaba anteriormente, son muy ricos en materias primas, en recursos minerales, lo que hace que sea muchísimo más barato generar todo este tipo de piezas, de autopartes, lo que hace más redituable el tener estas fábricas en estos países. El flujo comercial, las principales exportaciones de México al Mercosur. Los vehículos y automotores y autopartes representan el 45% del total de exportaciones mexicanas al bloque. Incluye sedanes, SUVs, camionetas y componentes como transmisiones, motores y sistemas de frenado. Los productos electrónicos y tecnológicos, que son los televisores y los componentes de computación, y dispositivos de telecomunicaciones representan el 18% de las exportaciones, que esto ya es muy importante en los vehículos actuales, de que ya no nomás es el carro y ya cuentan con computadoras, con televisiones, con pantallas, con sensores, todo este tipo de tecnología que se le está implementando a los carros para hacerlos más modernos, para hacerlos más seguros, para hacerlos más llamativos para el consumo. Y también, como les comentaba, lo que son todo tipo de alimentos como la agricultura y las bebidas procesadas, pues México cuenta con grandes productoras de lo que son cerveza, refrescos, lo que es el aguacate y productos procesados tienen una alta demanda en Brasil y Argentina con un crecimiento del 25% anual en los últimos 3 años. Productos químicos y farmacéuticos. México exporta principios activos, medicamentos genéricos y productos químicos industriales, beneficiándose de la infraestructura farmacéutica de Morelos y el Estado de México. Les puedo poner un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la empresa más popular que tiene sus propios laboratorios? La farmacéutica tiene sus propios laboratorios. Los doctores similares cuentan con grandes laboratorios y estos los exportan si para nosotros es un precio muy llamativo los que se venden aquí, imagínense para estos otros países que a lo mejor no cuentan con tanto, considerando que comparado con otros países como lo que es Estados Unidos, todo lo que es la farmacéutica es súper carísimo, súper carísimo. Se le ponen por cosas de ley, de las empresas y México tiene este beneficio, este mercado, más bien esta decisión de mercado de que lo que es la farmacéutica, los laboratorios, es muy barato y muy eficiente. Las principales importaciones del Mercosur a México, que son la soya, el maíz, la carne y productos lácteos desde Argentina y Brasil, abastecen la industria alimentaria mexicana y reducen costos de producción. Los minerales y metales, como por ejemplo es el hierro, el aluminio, el acero y cobre, son insumos críticos para la industria manufacturera y de construcción en México, vehículos y autopartes. Eh, Brasil exporta a México vehículos utilitarios, autobuses y componentes especializados que complementan la producción nacional. Y la energía y petroquímicos, petróleo en crudo, que es
muy demandado en todo el mundo y México cuenta con muchas eh, bases de petróleo, con muchos recursos en petróleo crudo, el gas natural y derivados petroquímicos desde Brasil y Venezuela también, que pues era parte del bloque. Son muy importantes en todo esto de las gasolinas, de los productos químicos que se generan del petróleo y de igual forma del petróleo también se puede generar, tengo entendido, ropa y de muchas cosas. Tiene muchísimos beneficios el petróleo y es por eso es que es tan demandado y tan deseado a través del mundo. Los retos que enfrenta esta alianza entre el Mercosur y México. El Mercosur mantiene un arancel externo común que no siempre se alinea con los intereses comerciales de México, generando fricciones en sectores sensibles como el agropecuario y el automotriz. Esto se refiere a que a veces el Mercosur puede implementar cierto tipo de aranceles que ya no benefician tanto a México en ciertos productos como por ejemplo, pues en el automotriz, de que ya no le conviene tanto exportarlo, que es muy costoso, porque no hay que olvidar que están al otro lado del continente, también se tiene que tener en cuenta los costos de transporte, todo ese tipo de cosas que hacen que no sea tan rentable y haga que pues se cree como cierta barrera entre estos países en ciertos productos a veces las barreras no arancelarias, normas técnicas, certificaciones de calidad y regulaciones sanitarias diferentes entre los países del bloque incrementan los costos de cumplimiento para las empresas mexicanas exportadoras. Sí, de que a lo mejor para el Mercosur tiene más normas sanitarias que México, a lo mejor en cierto tipo de cosas, y eso hace que para México tenga que cumplir ahora ya no solo las demandas que se implementan aquí nomás en México, sino ahora complementar las que se generan en cada uno de estos países, adaptarse a todo lo que estos países demandan, lo que hace que sea un proceso muy demandante y muy costoso a su vez también. La volatilidad cambiaria, las fluctuaciones del peso mexicano, que esto es muy importante también, qué tanto se puede llegar a devaluar la moneda, porque sube y baja y eso hace que influya muchísimo en los mercados, de igual forma también la moneda mundial, lo que es el dólar, cuando sube, baja, hace que muchos mercados pierdan dinero, que pierdan dinero básicamente ya sea México con el peso o el real brasileño, Argentina también generan incertidumbres en los contratos comerciales y afectan la planeación financiera de las empresas, ya que si una moneda se está devaluando, todo este tipo de cosas hace que los países se echen un poquito más para atrás para no perder tanto dinero si conviene para todos que se genere este tipo de negocio y así. Infraestructura logística, las deficiencias en conectividad terrestre y portuaria entre México y los países del Mercosur incrementan los tiempos y costos de transporte, reduciendo la competitividad. Como les comentaba, estos países se encuentran al otro lado del continente. México es Norteamérica, ellos son del sur, todo el tiempo que se lleva para mandar un producto se llevan en gran escala de igual forma, pero hace que todo este tiempo que se tarda no nomás del viaje, sino en lo que se genera el producto, se pasa a las aduanas, todo este tipo de proceso hace que sea una gran cantidad de tiempo, lo que hace que a veces sea muy caro mandarlos. Y las oportunidades estratégicas que tiene México en el Mercosur es la industria automotriz eléctrica. Representa una oportunidad única para México que desarrollen una cadena de valor regional en baterías, motores eléctricos y componentes de nueva generación, generar nuevas tecnologías para los vehículos de una manera eficiente que genere empleo, derrame económico, adhesión como miembro observador. México ha expresado interés en fortalecer su relación con el bloque, lo que podría derivar en una participación más activa en los órganos de decisión del Mercosur y en la negociación de un acuerdo de mayor alcance. Porque algo también muy importante que tienen en común México y el Mercosur, bueno, casi toda América Latina, es de que hablamos español, es muy fácil llevar comunicación con estos países que no lo tienen la mayoría de otros bloques, por ejemplo, la Unión Europea. Francia habla francés, Alemania habla alemán, España habla español, Italia italiano, o sea, hay como este tipo de barrera
de lengua que no hace tan fácil a veces la, no facilita pues este tipo de negociaciones. México con el Mercosur pues compartimos el mismo idioma, tenemos hasta cierto punto muchas coincidencias de cultura, todo este tipo de cosas y que México se interese en ser como un observador mediante opinión lo hace muy importante para involucrarnos un poco más en cómo se va a llevar a cabo este tipo de negocios, de implementación de leyes, de aranceles y de cómo se relacionan estos países entre sí y cómo lo hacen también externamente con otros. La integración digital y tecnológica, el desarrollo de plataformas digitales de comercio, sistemas de trazabilidad y logística 4.0 puede reducir las barreras no arancelarias y facilitar el intercambio comercial entre México y el Mercosur. Impactos en otros sectores estratégicos. Más allá de la industria automotriz, la relación entre México y el Mercosur genera beneficios significativos en múltiples sectores estratégicos que contribuyen al desarrollo integral de ambas regiones, en sectores como el medio ambiente y energía, que Brasil es el líder en energías renovables, especialmente en biotanol e hidroeléctricas. México puede aprovechar la transferencia tecnológica brasileña para acelerar su transición energética. Además, el intercambio de experiencias en políticas ambientales y conservación de biodiversidad fortalece la cooperación regional frente al cambio climático, que es algo que hemos visto que México ha querido implementar en tecnología como paneles solares, energías renovables, no contaminar tanto, lo que es el turismo, el flujo de turismo, el flujo turístico entre México y los países del Mercosur ha crecido sostenidamente. Brasil es uno de los principales emisores de turistas hacia México, especialmente hacia destinos como Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México. México es muy atractivo turísticamente y de igual forma cuenta las costas de allá de Cancún y allá están muy cerca de Brasil en cuestión de transporte aéreo y la pesca y acuacultura, y esto lo podemos ver en que se desarrollan muchas tecnologías de pesca que se pueden intercambiar con México. Eh, Esto lo cuentan Argentina y Uruguay, que son potencias pesqueras con tecnologías avanzadas en acuacultura sostenible. Y México se podría beneficiar de estos sistemas de pesca tan avanzados que cuentan estos otros países. Y también en la educación y cultura, el programa de movilidad académica del Mercosur permite a estudiantes mexicanos realizar estancias en universidades de Argentina, Brasil y Uruguay. Y el intercambio cultural, cinematográfico y artístico entre México y el bloque enriquece la identidad latinoamericana y genera soft power regional. ¿Qué es lo que hace? Que yo como mexicano pueda ir a uno de estos países de intercambio a aprender de estos países, implementarme en trabajar allá como turista, traer la tecnología que se implementa allá, la forma de trabajar, y de igual forma ellos pueden venir para acá, llevarse conocimiento, tecnología de México para sus países. Y política y diplomacia, la coordinación política entre México y el Mercosur en foros multilaterales como la ONU y la OMC y el G20 fortalece la voz de América Latina en la gobernanza global, la convergencia en temas como reforma del sistema financiero internacional, cambio climático, amplifica el impacto diplomático en la región. También en el intercambio de políticas, de leyes, de cómo se manejan en el tema de la exportación y la importación, se puede tomar como ejemplo para estos países mutuamente y para nosotros también de cómo llevar un mejor manejo respecto al tema legal. Las conclusiones. El AC-55 es un instrumento vigente y valioso para México y el Mercosur, genera beneficios arancelarios reales y medibles, especialmente para el sector automotriz, que exporta más de 500 millones de dólares anuales al bloque. México tiene una posición estratégica por ser miembro del TEMEC y tener acuerdos con el Mercosur, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, de igual forma con los países nórdicos y cierto tipo de acuerdo con los países asiáticos también en la facilitación de las exportaciones, que si bien ha tenido cierto tipo de intereses externos por parte de Estados Unidos de implementación de aranceles, principalmente hacia China.
se lleva muy bien económicamente en el tema de exportaciones, importaciones con casi todo el mundo. La industria automotriz es el caso de éxito paradigmático. La integración de cadenas de valor entre México y Brasil y Argentina demuestra que la complementariedad productiva genera ventajas competitivas sostenibles para todas las partes involucradas. Las recomendaciones estratégicas para el gobierno de México es profundizar la negociación del AC 55 hacia un acuerdo de libre comercio de mayor alcance, incluyendo servicios, inversión y compras del gobierno. Y para las empresas, aprovechar las preferencias arancelarias existentes, diversificar mercados dentro del Mercosur e invertir en certificaciones de calidad internacionales. Para el sector académico, fomentar la investigación sobre la integración regional, promover programas de intercambio estudiantil y desarrollar estudios comparados de políticas comerciales. Y para nosotros, que somos estudiantes de relaciones internacionales, comprender la arquitectura de los acuerdos comerciales, desarrollar habilidades en negociación internacional y mantenerse actualizados sobre la dinámica del Mercosur. ¿A qué me refiero con esto? De que analizar todo este tipo de acuerdos que tiene México, este tipo de alianzas, para ver en qué mercados nos podemos fortalecer un poco más como trabajadores que vamos a tener en este grupo, como por ejemplo si yo me quisiera dedicar a la ganadería, qué tipo de papel puedo llegar a tener en el Mercosur o con cualquier otro tipo de bloque, qué tipo de leyes debo de seguir, qué tipo de negociaciones se llevan con estos países, porque es muy diferente negociar con China, con Brasil o estos países son culturas muy diferentes, personas muy diferentes, y qué papel podemos desempeñar en las exportaciones o importaciones para nuestro país y hacerlo de una forma muy eficiente en la que nos podamos beneficiar tanto como empresarios como si nos dedicamos a trabajar para empresas exportadoras muy avanzadas y así. En conclusión, el Mercosur para mí y México llevan un papel muy importante, desempeñan un papel muy importante, perdón, en que se puede demostrar en que la alianza que se genera a través de estos países con México, que si bien hay cierto tipo de intereses y a veces roces políticos de intereses, la unión hace que podamos desempeñarnos de mejor manera a través de las exportaciones e importaciones, no solamente de autopartes o productos materiales, sino también de lo que es el ser humano, la inteligencia que puede ofrecer las personas inteligentes que podemos ofrecer nosotros como México o ellos eh, al momento de mandarlos para allá o de que ellos vengan para allá para poder adquirir más conocimiento en estas tecnologías, en el desarrollo de estas tecnologías, en la implementación de leyes, de todo este tipo de cosas que llevan el desarrollo de lo que yo me especifiqué en las autopartes para poderlo llevar de una forma más completa, de una manera más eficiente, más barata también, porque es lo que buscamos también como empresas, que se lleve de una forma más barata para sacar un mayor derrame económico, generar más empleos, adquirir más conocimiento de todos estos países que tienen muchísimo que ofrecer y de igual forma nosotros como México, todo lo que tenemos para ofrecerles a estos países. Y eso sería todo por mi parte. Eh, Creo que México tiene un gran futuro con el Mercosur, a su vez que ellos lo tienen con nosotros, por ser nosotros, tener el TEMEC. Somos un punto muy importante en el mercado global, no solamente en el continente americano, sino en el mundo entero. Y creo que hay que tratar de llevarnos bien, de desempeñar un buen papel en el comercio exterior. eh, para poder generar un crecimiento y competir con grandes alianzas como son la Unión Europea, para así poder también nosotros demostrar como América Latina, de que tenemos muchísimo que ofrecer, somos muy ricos en materia prima, como por ejemplo en petróleo, en aceros, en todo este tipo de cosas. Igual forma, somos personas muy inteligentes que podemos competir al tú por tú con estas alianzas tan importantes alrededor del mundo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.